Bendiciones a todos. Vamos a continuar ahora con la exposición de nuestro video número 58, 1 Corintios, capítulo 10, versículos del 1 al 13. Vamos a reforzar un poco lo que hablamos en el video 57, donde ya habíamos iniciado esta sección. Cuando estábamos explicando acerca de los versículos 1, 2, 3 y 4, finalizamos en la frase donde decíamos que todos comieron el mismo alimento espiritual. Como recordatorio, iniciamos hablando acerca de primero, que era una comunidad aparente, la de Corinto. Vamos a analizar desde ese punto de vista, porque en cada congregación, así como en Corinto, existen dos congregaciones. Una es la aparente y otra es la verdadera. Explicábamos que la aparente son aquellos cristianos que casi no gustan de envolverse en las actividades de la iglesia como el Señor lo ordena. Y la comunidad verdadera está conformada por aquellos cristianos que se enfocan, que se entregan totalmente, no hasta llegar al extremo del fanatismo, sino que se entregan sinceramente y de corazón en su vida cristiana. Y el libro de Corintios es un buen ejemplo para nosotros para ver qué es lo que Pablo está diciendo, está hablando acerca de estas circunstancias, de acuerdo a la interpretación que se está dando en estos momentos. De las frases que explicábamos, nos quedamos viendo el punto B, que se encuentra en el versículo 1, que tiene amplia continuidad en los versos 2, 3 y 4. Donde dice en el verso 1, no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, y aquí vienen las acciones o lo que sucedió a nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, todos comieron el alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual. En el video anterior no hice lectura de los textos aquí mencionados, Éxodo 13, Éxodo 14, Éxodo 16 y Éxodo 17, que ustedes también pueden buscarlo. Vamos a darle una breve lectura para tener una mayor amplitud en el conocimiento. Aquellos que no conozcan, bueno, sabrán un poco más, y los que ya saben solamente recordarán esta información. Dice el capítulo 13, en el versículo 21 al 22, dice de esta manera: y partieron de Sucot, es el 20, y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Y luego sucede el verso 21, dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Y encontramos entonces en estos versículos que todos los judíos que salieron de Egipto para realizar su éxodo, todos andaban bajo la nube que Dios les proporcionaba durante el día para producirles un clima agradable en su caminar por el desierto. Cuando habla acerca de que pasaron el mar, sin explicar más acerca de esta situación, ya lo expliqué en el video anterior, e incluso fue poca la explicación, pues se requiere mucho más. Pero vamos a ver el capítulo 14, versos desde el 22 hasta el 29, se los voy a leer. Dice de esta manera, es cuando ya cruzan el mar Rojo, dice: entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraron con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar.
Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había enviado tras ellos, había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno, y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Obviamente, la situación de los egipcios al perseguir a los judíos y ellos atravesar el Mar Rojo, estando ya ellos a salvo, entonces fue cuando Dios le ordena a Moisés y le instruye, le dice, vuelve a tocar las aguas, y las aguas volverán a su posición normal, y todos los egipcios que estaban a mitad del mar perecieron, se destruyeron. Y bueno, la historia nos narra que después de que pereció el ejército de Israel, la economía del país de Egipto, en general la política, todo se trastornó, y aquel grupo de faraones, aquella genealogía de faraones, aquella raza de dominantes fueron eliminados y entraron otro grupo de personas a dominar a ese pueblo egipcio. El pueblo egipcio tardó muchos siglos para volver a levantarse y volver a ser otro poder. Eso se podrá ver después, si acaso lo analizamos, cuando veamos la historia del libro de los jueces, el libro de los reyes, donde se nota que ya los egipcios son nuevamente una potencia capaz de enfrentarse o de luchar contra o de retar a los asirios y después también a los babilonios. Bueno, continuamos. Cuando habla acerca de que comieron alimento espiritual, el autor nos lleva al libro de Éxodo capítulo 16, donde se menciona el verso 35 acerca del alimento que mencioné en la clase, en el video pasado, que era algo así como una especie de cereal, una especie de cornflake que los judíos recibieron por parte de Dios del cielo y fueron alimentados, llamado maná. Dice el versículo 35, dice de esta manera, dice así: así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Y en el mapa que les enseñé, donde vemos la ruta más acertada que los mejores exégetas proponen, miramos que durante 40 años, las vueltas que dieron, los viajes, las guerras que tuvieron, ellos no les faltó el alimento proveído por Dios, dado por Dios desde los cielos, llamándole maná a ese alimento. Bien, ahora en el verso 4 aparece otra frase, dice, bebieron la misma bebida. Y vamos a continuar aquí analizando esta sección de que bebieron la misma bebida. Dice el verso 4, lo voy a leer, dice desde el 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Vamos a hablar esto de todos bebieron la misma bebida espiritual, y nos vamos a referir a lo que dice Éxodo 17:6, que es interesante para nosotros, es bueno para nosotros conocer el contexto gramatical, el contexto histórico de lo que está aconteciendo con este pueblo. Éxodo 17, en el verso 6, voy a buscarlo aquí lo tenemos, dice así: he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Ahora quiero hacer énfasis en una frase que leímos en uno de estos textos. Se menciona que Jehová era quien estaba vigilando su viaje, Jehová era quien los seguía, Jehová era quien los protegía. Pero vamos a encontrar sorpresivamente, para afirmar, nosotros los cristianos afirmamos que el Cristo neotestamentario es el mismo Jehová antiguo testamentario, puesto que así Pablo lo interpreta. No vamos a modificar la interpretación de Pablo, no vamos a decir que Pablo estuvo equivocado al interpretar el párrafo o al decirnos en Corintios lo que nos va a decir, sino que simplemente vamos a aceptarlos como la palabra de un apóstol que ha sido inspirado por Dios, y por lo tanto es palabra válida, palabra que nos da la información adecuada de que el Jehová del Antiguo Testamento es el mismo Cristo del Nuevo Testamento. Así que, ¿de dónde vamos a tomar esta sección? Bueno, primero comenzamos por leer el versículo 4, una sección, dice, bebían, dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual.
El autor, Pablo, hablando de los corintios, vuelve a repetirles que todos ellos cuando ejecutaron estas acciones, están siendo protegidos por Jehová. Ahora, vamos a ver aquí el análisis de esta cuestión. Miren, lo que estamos viendo aquí es el énfasis en el éxodo de Israel, en la salida de Egipto para entrar a la tierra prometida, para realizar ese viaje e ir al lugar que Dios les había prometido desde tiempos de Abraham, de Isaac, de Jacob. Les había prometido que les entregaría a todos sus descendientes y que serían innumerables como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Así que el énfasis aquí se encuentra realmente en ese éxodo. Pero aparte de ese éxodo, que significa el abandono, el retirarse, el salir, hay algo más profundo que vamos a explicar. Están hablando acerca de salir de la esclavitud de Egipto. Y en la configuración de la presentación de Pablo, se nos enseña, se nos dice, se nos muestra que precisamente la importancia de este éxodo es salir de aquello que molesta, que perjudica, que no es adecuado para el pueblo de Dios en Egipto. No es bueno que ellos, los hijos de Dios, sigan siendo esclavos en Egipto, van a ser liberados. Y la aplicación que todos aceptamos y la entendemos es: usted y yo también, si somos cristianos, también hemos tenido nuestro éxodo, también hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. Esa similitud en lo que se está presentando es interesante, es importante para Pablo, porque está transmitiéndole a los corintios la enseñanza del Antiguo Testamento para que entiendan la presentación que él está dando ahora cuando está hablando acerca del Cristo libertador. Así que el énfasis que estamos viendo aquí en la presentación de Pablo es en la libertad de el mundo pecaminoso de los egipcios y el mundo pecaminoso nuestro también, cuando nosotros abandonamos la esclavitud del pecado y avanzamos hacia la libertad, así como los israelitas abandonaron la esclavitud en Egipto y avanzaron hacia la libertad para obtener un nuevo estatus. Esto nos habla acerca de, es una metáfora del traslado del hombre de la esclavitud, del pecado, a la libertad que se da en Cristo. Este viaje que realizaron los judíos, y Pablo lo está utilizando para ilustrar cómo también los cristianos realizamos nuestro éxodo del mundo del pecado hacia el mundo de la libertad en Cristo. Ahora, es muy notable la frase que Pablo está utilizando aquí, cuando dice que todos pasaron bajo la nube, hablando Pablo de sus antepasados. Todos pasaron por el mar, todos fueron cubiertos por las aguas, todos comieron el alimento espiritual y todos bebieron del agua de la roca a la cual se le golpeó, cosa indebida. Posteriormente vamos a dialogar de eso. Moisés no debió haber golpeado la roca. Moisés recibió la instrucción de hablarle a la roca. Sin embargo, no cumplió la orden adecuadamente y va a tener consecuencias no obedecer esa orden que Dios le da a Moisés, pues se le va a impedir entrar físicamente a la tierra prometida. Es importante para que también entendamos nosotros, voy a introducir aquí algo más. Cuando se nos presenta el Evangelio, cuando se nos presenta el plan de salvación, y cuando nosotros solamente obedecemos una de las partes o dos de las partes de que incluye el plan de salvación y las demás no le damos el aprecio necesario, entonces estamos obedeciendo el plan de Dios a medias. Estamos obedeciendo a las órdenes de Dios solamente en la parte que es más conveniente para nosotros. Por ejemplo, la idea de creer en Cristo, creer en Dios. Si ustedes y yo, como cristianos, salimos a nuestros alrededores y le preguntamos a nuestros vecinos, nuestros amigos: oiga, ¿usted de qué religión es? No, yo soy cristiano. Ellos van a decir que son cristianos. Y cuando profundizamos en la frase, decimos: ¿pero cristianos? ¿De cuáles cristianos? Dicen: no, pues somos, y expresan su grupo al cual pertenecen. Somos católicos, somos mormones, somos testigos, somos bautistas, somos pentecostales, somos etcétera. Y todos nos denominamos cristianos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ser cristianos como Dios lo ordena y ser cristianos como nosotros queremos? La diferencia está en que cuando somos cristianos como Dios lo ordena,
no debemos omitir nada de las instrucciones que Dios da a las personas para que abandonen el mundo de pecado. En el caso de los judíos, se les dio órdenes específicas para que abandonaran Egipto. Y las órdenes específicas, desde luego, fueron, vamos a hablar de las últimas, que pintaran con sangre de los animales que habían sacrificado, pintaran el dintel, las partes de una puerta, tanto el travesaño como los postes de una puerta, que las pintaran con sangre y que de esa manera el ángel exterminador no iba a ingresar a esas casas para eliminar al hijo primogénito. Obviamente los egipcios se enteraron de esas instrucciones, pero ningún egipcio, entendemos que ningún egipcio siguió esas órdenes. Y los judíos tenían un peligro delante de ellos. Si ellos no obedecían esa orden de que cuando sacrificaran su animal que iban a comer en el camino y la sangre la rociaran en el dintel de las puertas, si no hacían eso, entonces el primogénito de esos judíos también iba a fallecer. ¿Qué hubiera sucedido si en lugar de rociar la sangre, los judíos hubiesen conseguido pintura roja? Tintura roja. Y con esa pintura roja hubiesen pintado el dintel y se hubiera mirado también de rojo. No hay mucha diferencia a la distancia entre el color rojo producido por la sangre y el color rojo producido por una tinta. Pero ¿qué hubiera visto Dios, el ángel exterminador? Hubiera visto que aunque él estaba pintado de rojo, no era sangre, era pintura. Entonces los judíos tenían que obedecer a rajatabla, una frase que se utiliza que puntualmente tienen que obedecer la instrucción de Dios. Bueno, también cuando cuando se enseña el Evangelio, cuando se enseña el Evangelio y se habla acerca de que la persona tiene que oír el Evangelio, tiene que creer en el Evangelio, tiene que arrepentirse de sus pecados, tiene que confesar que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, tiene que bautizarse y de esa manera sus pecados son perdonados y después de bautizarse tiene que vivir una vida dedicada a Dios. Son las instrucciones. No podemos modificarlas diciendo que no es necesario seguir todos los pasos, que eso nada más se le enseñó a los judíos o se le enseñó a los cristianos del primer siglo, pero que vivimos en otra época y que ahora lo que el pastor nos diga, esa es la orden que tenemos que seguir. No hay voz de pastor más fuerte y poderosa que lo que nos dice la Sagrada Escritura, lo que nos dice Cristo Jesús. Si Cristo Jesús ya ordenó y los apóstoles lo repitieron, que de esa manera se obedece el Evangelio, entonces ningún ser humano, así sea el mejor pastor, el más reconocido promotor del cristianismo de ellos, que enseñe en forma equivocada, no debería de seguirse esa instrucción. Sin embargo, al menos en mi experiencia, cuando he enseñado a otras personas y me encuentro con esa gran barrera, no es que voy a hacer lo que mi pastor diga, no lo que dice la Escritura. Y nosotros nos lavamos las manos y decimos, Dios te bendiga, nos retiramos nosotros y el Señor juzgue entre tú y yo ya cumplí en enseñarte, si no quieres cumplir tú las instrucciones de Cristo, es tu problema, mi estimado amigo, mi estimada amiga, es tu situación, tú te las arreglarás con Dios en el momento de tu muerte. Lo menciono esto porque aquí encontramos que todos los que se salvaron, todos los que salieron en esta narrativa, los que fueron para la tierra prometida, de acuerdo al libro de Éxodo, todos pasaron por las mismas circunstancias. O sea, todos pasaron bajo la nube, todos fueron bautizados en agua, todos pasaron el mar, todos comieron el alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida. Es interesante entonces la frase que Pablo está diciendo, dice, todos. ¿Y cómo lo podemos aplicar ahora en nuestra época? Todo el que quiere irse con el Señor, todos deben de obedecer el Evangelio así como las Escrituras lo dicen, no como nosotros pensamos que está bien, no como nuestros padres nos enseñaron. Nuestros padres no eran teólogos consumados. E incluso muchos pastores, muchas personas que enseñan religión, no conocen las Escrituras a profundidad o no les conviene presentarlo, no les conviene enseñarlo porque su misma vida está llena de asuntos que no son convenientes delante de Dios. Vamos a continuar esto.
Lo que estamos viendo aquí son la frase cuando todos salieron de Egipto, que mencioné hace rato, es porque todos fueron ya miembros de un nuevo pueblo. Fueron los hijos de Dios. Todos los descendientes de Abraham se consideraban ya como hijos de Dios desde el momento que Dios hizo el pacto con Abraham y reforzó con Isaac, lo reforzó también con Jacob. Todos ellos ya son hijos de Dios. Y ellos están conscientes de eso, están muy orgullosos en esa época de ser hijos de Dios, aunque muchos de ellos también no creyeron. Había un Israel aparente y un Israel verdadero. Y eso lo vamos a mirar en el desierto. Porque ¿qué va a pasar en el desierto? Bueno, vamos a mirar en los siguientes videos qué va a pasar en el desierto si acaso se nos presenta la oportunidad. Pero el punto aquí es, los cristianos de Corinto también tienen que entender que todos en la iglesia en Corinto también tuvieron la experiencia de un nuevo comienzo. También todos experimentaron la salida del pecado. Miren, ¿cuáles son los elementos principales en un nuevo comienzo? Bueno, los elementos principales en un nuevo comienzo, si miramos nada más la narrativa de Éxodo de los judíos, es el siguiente: pasar por el Mar Rojo, en el caso de ellos, a ser sumergidos, nube arriba. Recuerden eso, la nube arriba y el agua por los lados, por los laterales, comer maná en el desierto y beber agua de una roca. Esos 4 elementos los convierte a ellos prácticamente en hijos de Dios, más después el ritualismo que Dios les va a decir en el monte Sinaí que tienen que realizar. No es que no supieran ya de la circuncisión, ellos ya lo sabían, puesto que desde antes lo practicaban, pero ahora va a ser una orden dada por Dios de que todos los que sean considerados sus hijos judíos tienen que circuncidarse. Y hasta la fecha, tengo entendido que los judíos que todavía se encuentran practicantes del judaísmo, todos circuncidan a sus hijos varones a los 8 días de nacidos, y sus niñas son presentadas a cierto tiempo ante su voy a llamar su sinagoga o su lugar de reunión. Ahí lo presentan a la comunidad como una niña que ha nacido. Entonces son fechas diferentes y acciones diferentes según es niño, según es niña entre los judíos. Entre los cristianos es diferente. Entre los cristianos basta y sobra con que la persona crea en el Evangelio, oiga el Evangelio, crea en el Evangelio, confiese que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, se arrepiente de sus pecados, se bautice para que sus pecados sean perdonados y después cuando salga del bautismo viva una vida dedicada a Dios. Son los elementos necesarios para entender su nuevo comienzo. Todos los cristianos de Corinto recibieron la misma instrucción y todos deben entender que tuvieron la experiencia del nuevo comienzo. ¿Cuál fue? La salida de su Egipto, la salida de su pecado y el ingreso a su Canaán. Su Canaán es su nuevo estatus como hijos de Dios. Bueno, y que los judíos, en el momento en que los corintios se hacen cristianos e hijos de Dios, que los judíos ya no son hijos de Dios. Con el respeto que se merecen los mejores teólogos y todo judío que estudie las escrituras adecuadamente, de acuerdo a las escrituras, el judío dejó de ser hijo de Dios en el momento en que ya en el templo se rasga la cortina que dividía el lugar santísimo del lugar santo y nuestro Señor Jesucristo entrega su alma al Señor. En ese momento entonces ya se rompe la regla de que los judíos son los únicos hijos de Dios. Dejan de ser hijos de Dios. Y ahora, ¿qué necesitan hacer los judíos para retomar su estatus? Que es muy respetable y para mí son motivo de mucha enseñanza en la historia judaica. Lo que deben de hacer es ahora obedecer el Evangelio, no menospreciar la historia judaica, pues no, es una gran riqueza instructiva para los cristianos. Pero entender definitivamente que el judío ya no es hijo de Dios a menos que se convierta en cristiano, lo cual la mayoría de ellos no lo aceptan. Y bueno, es muy respetable. ¿De qué estamos hablando? Hablamos del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento que obtuvieron los judíos cuando ya salieron a la tierra, llegaron a la tierra prometida o van camino a la tierra prometida. El nuevo nacimiento para nosotros, igual cuando salimos de nuestros pecados, cuando somos bautizados y cuando somos sostenidos por Dios. Los judíos,
salieron del pecado, salieron de Egipto, fueron bautizados. ¿Cuándo? Cuando fueron sumergidos bajo la nube y entre las aguas del mar, fueron bautizados, sumergidos y fueron sostenidos por Dios durante el camino. ¿Cuántos años fueron alimentados en el camino? 40 años en general, con maná y con agua suficiente para su sustento hasta que llegaron a la tierra prometida. Y usted y yo como cristianos, ¿cuánto tiempo seremos sostenidos por Dios, seremos protegidos por Dios? Hasta que llegue el momento de nuestra muerte o hasta que venga Cristo, si Cristo viene antes de que nosotros muramos. Dios los bendiga. En el próximo video vamos a hablar un poco más acerca de esta roca espiritual que los seguía, que era Cristo. Que la pasen bien. Hasta luego.